ella quien les explique todos los detalles de esa tasa de impuestos y precios públicos que aprobamos ayer en el pleno extraordinario y que les pueda contar especialmente los detalles de esa tasa de residuos, porque ya saben que hemos tenido que aplicar, impuesta por el Gobierno de España y la normativa europea. Por este motivo, justamente porque se trata de hacer cumplimiento de una ley estatal que obliga a aumentar lo que paga el ciudadano, eché de menos, y lo digo ante ustedes, el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, aunque fuera solamente por corresponsabilidad en este asunto. Nos hemos encontrado, increíblemente, con un grupo político Vox, aliándose una vez más con los mensajes populistas y rozando la propuesta de llevar a cabo una insumisión fiscal, como proponían incluso Podemos, Izquierda Unida, y a un PSOE que prefirió apoyarse en motivos infundados para justificar su voto negativo, su voto en contra, a un dictamen que sabían que era absolutamente imprescindible y necesario que fuera aprobado. Como en los dos últimos años en los que tampoco adoptaron una sola medida de aplicación gradual cuando ellos gobernaban, de esa tasa por la cercanía de las elecciones, el PSOE votó en contra ayer de una medida que impone el Gobierno de España, el Gobierno de su mismo color. Y en el lado contrario, quiero agradecer la abstención responsable de la concejala de Ciudadanos, aunque también, sinceramente, hubiéramos preferido que ese voto hubiera sido un voto favorable. En esta tasa, ya saben lo básico, que se ha establecido una cuota base de 126 euros, tanto para viviendas como para locales e industrias, que pueden someterse, como ahora les explicará la concejala responsable, a distintas bonificaciones, bien por buenas prácticas, bien por el tratamiento correcto de los residuos, bien por la situación económica familiar y posibles situaciones de vulnerabilidad que tuviesen los titulares. Pero seguro que ahora la concejala va a explicar, como le digo, más en profundidad los detalles de esa nueva tasa, además de esa ampliación que ya podemos anunciar de la exención del pago del impuesto municipal de circulación para los vehículos históricos, otro de los impuestos impositivos que ha cambiado. Le doy la palabra a ella para que les cuente todos estos detalles. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Efectivamente, en el pleno del día de ayer aprobamos la nueva ordenanza las nuevas ordenanzas fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025, y uno de los trabajos que ha concentrado esta actuación y que viene derivado de la mesa o grupo de trabajo de tasas que se inició en febrero de este año precisamente para trabajar en unas ordenanzas fiscales modernas, eficaces, simplificadas y que se adecuaran precisamente a los costes de los servicios que vienen asociados. El primero de esos trabajos de gran profundidad ha tenido que ver precisamente con la nueva tasa de residuos y de tratamiento de los mismos, que viene impuesta por la obligatoriedad que recoge la Ley 7/2022 de residuos y economía circular, y en que por primera vez los ayuntamientos estamos obligados, no tenemos potestad para decidir si sí o si no, es decir, es obligatorio tener esta tasa, y lo que nosotros hemos tratado como equipo de gobierno es establecer una tasa lo más racional posible y que cumpla hasta sus mayores extremos en lo posible precisamente las grandes premisas que establece la normativa europea y que derivan en esta ley, del principio de que contamina paga y de primar aquellos comportamientos que precisamente vayan orientados a no contribuir con esa mayor gestión de residuos y a llevar a cabo una mayor separación de los mismos, que es uno de los grandes retos que Segovia y los ciudadanos de Segovia tenemos ahora mismo por delante. Por ello, junto con esa cuota básica que ha señalado el alcalde de 126 euros que se establece tanto para viviendas como para los establecimientos no viviendas, es decir, comercios, industrias, etcétera, se establecen una serie de exenciones y de bonificaciones, unas con carácter general y otras vinculadas precisamente a ese fomento de unos comportamientos sostenibles con el medio ambiente.
Desde el punto de vista general se han tomado en cuenta principalmente aquellas situaciones de familias que puedan ser especialmente vulnerables o estar en situaciones de necesidad, de manera que se establece una posible bonificación del 40% para aquellas familias que tengan una situación económica que no supere el 1,5% el IPREM o que estén en riesgo de exclusión social. A esta bonificación se le pueden sumar, porque son sumatorias y no exclusivas entre ellas, otro 25% de bonificación para las familias que tengan el reconocimiento conforme a la ley de familias numerosas, para fomentar, aunque puedan ser objeto de mayores consumos y de producción de restos, pero sí la ayuda que podamos poder destinar a las familias numerosas. A ello se le sumaría, para el caso de las empresas de distribución alimentaria y de restauración que colaboren permanentemente con entidades de la economía social, una posibilidad de hasta un 50% de bonificación. Junto con ello, y precisamente para incrementar esa prevención de la generación de residuos y la de la separación en origen, es decir, fomentar que nosotros cada uno, desde nuestra casa, desde nuestro comercio, desde nuestra industria, ya llevemos al punto de tratamiento de los residuos cuanta mayor separación posible de los mismos, establecemos dos grandes grupos de bonificaciones. Para el caso de las viviendas vamos a tener una bonificación, por un lado, del 5% o de hasta un 5% por cada vez que una familia, una persona o un contribuyente acuda a un punto limpio, sea el punto limpio fijo o uno móvil, de manera que cada vez que acuda a él se le otorgará un 1% de reducción de la tasa hasta un máximo del 5% anual. A ello habría que sumar otro 10% de bonificación mediante declaración responsable por el uso separado por fracciones de cada consumo de fracción que se produzcan en la casa, y un 10% a mayores para aquellos contribuyentes que se asocien o se beneficien del programa municipal de compostaje que se pondrá en marcha a partir del año 2025. Ellos suman un total, junto con los anteriores, de hasta un 25% de bonificaciones posibles sobre esa cuota inicial de 126 euros. Es decir, que para aquellos que se puedan acoger a todas ellas o a una gran parte de las mismas, incluso van a pagar menos por la tasa de residuos de lo que se venía pagando anteriormente, que hasta en la actualidad son 99 con algo euros, casi 100 euros. Es decir, que incluso va a haber familias en situación de exclusión, de necesidad o familias numerosas en que prácticamente no van a pagar nada por este concepto. Para el caso de los establecimientos comerciales e industrias, etcétera, se establecen también tres grandes grupos de bonificaciones. Un 5% para aquellos que estén adscritos al programa de recogida de puerta a puerta, otro 5% para aquellos que estén adscritos a un programa de recogida de la fracción resto, y otro 5% para aquellos que estén adscritos a la recogida de vidrio, lo cual suma un total de posibilidad de reducciones de un 15% sobre la cuota base. Esta cuota base, para el caso de los establecimientos no viviendas, se le aplica luego una serie de coeficientes según cuáles son las fracciones que ese establecimiento produzca, porque obviamente no lo produce lo mismo, pues no sé, un restaurante que un taller mecánico, por ejemplo, y también sobre la cantidad de residuos generados, tanto en intensidad como por la superficie precisamente de estos establecimientos, de manera que se establecen una serie de coeficientes que son los que se aplican sobre esa tasa. A mayores, sí me gustaría resaltar que del conjunto de todos los impuestos y tributos municipales, este ayuntamiento, en aras precisamente de primar no subidas, sino todo lo posible, ayudar a las familias, ayudar a todo nuestro sector y, por tanto, intentar que se beneficien de reducciones en las aportaciones que hacen a las arcas municipales, se ha establecido una bonificación del 2% a todos aquellos que se acojan al plan personalizado de pago, que se aplica a todos los tributos y tasas, a excepción de la tasa de aguas, que, como saben, precisamente sí tuvo un gran incremento hace unos cuantos años, el llamado tasazo de la basura, del agua, perdón, que todos recordamos, pero que no se ha materializado luego en una buena gestión del agua, que es en lo que estamos precisamente nosotros ahora trabajando para llevar a cabo un proceso de digitalización y mejora de este sistema que repercuta en una mejor gestión del agua. Es decir, lo que hemos hecho con esta regulación es hacer
el trabajo y el deber que como equipo de gobierno responsable nos acometía y teníamos que hacer. No había posibilidad de no regular, porque la no regulación lo que implicaba fundamentalmente eran dos consecuencias fundamentales. Por un lado, que nos pudieran impugnar el no tener ninguna tasa al respecto y nos pudiéramos ver en una mala gestión y en una mala praxis como ayuntamiento, pero sobre todo estaremos sometidos a una posibilidad de ejercicio de sanciones que vendrían derivadas bien por la restricción o la resta de ingresos del Estado, por un lado, y fundamentalmente, ya que se marca la ley, tiene de base una directiva europea, la imposibilidad de acceder a fondos y a financiación europeo, ahora que encima empezamos el nuevo periodo de financiación con los fondos FEDER y demás, con lo cual creíamos que era nuestro ejercicio de responsabilidad llevar a cabo esta tarea. Creemos que además va a contribuir a ese espíritu de la ley de mejorar el comportamiento de nuestros ciudadanos y empezar a ser responsables en la separación de los residuos, y probablemente en ejercicios posteriores, si esa mejora con campañas de sensibilización que se van a hacer, con talleres, con el programa que hemos hablado de compostaje en origen, etcétera, lo podemos llevar a cabo. Lo que haremos es que, como llevaremos menos gestión de residuos separados a las plantas de tratamiento, nos ahorraremos costes en el servicio y podremos incluso poder hacer ajustes de mejora al año que viene. Muchas gracias. No sé si tienen ustedes alguna pregunta para Rosalía. Sí, ¿nos puede aclarar de todas estas bonificaciones cuántas pueden entrar en vigor a partir del 1 de enero? Todo el espíritu de la ley empieza a entrar en vigor, como no es de otra manera, a partir del 1 de enero de 2025. Sí que es verdad que hay una en concreto, que es el establecimiento o el asociarse al programa de compostaje municipal, que en tanto no esté implantado ese sistema, no se van a poder acoger las familias a él. Por eso estamos trabajando para poderlo implantar lo antes posible, junto con la modificación del contrato de recogida y tratamiento de residuos que tenemos con la empresa FCC y con la que estamos ya en conversaciones, para precisamente llevar a cabo todos estos cambios, incluido este. Sería el único que de momento no se podría aplicar inmediatamente, pero estaría aplicable a lo largo del ejercicio 2025, que es el espíritu. Creo que se ha cambiado también el pago, por lo menos la tasa de basuras, de ser cuatrimestral a ser semestral, o no sé si. Eso va a ser simplemente un ajuste durante el primer ejercicio, el primer recibo que se vaya a llevar a cabo durante 2025, porque ahora lo que vamos a tener que aplicar es un padrón distinto al que teníamos anteriormente. Por eso muchas veces las comparaciones que a veces se están haciendo entre la anterior tasa de basuras y la nueva no son realmente compatibles en esa comparación, porque estamos comparando cosas que no son las mismas. Es decir, no estamos hablando de una modificación de la tasa de basura, sino que estamos hablando de una nueva ordenanza en esta materia, y por ello, al tener que establecer un nuevo padrón que se irá comunicando a todos los ciudadanos a lo largo de principios de 2015, es por lo que el primer recibo en ese momento va a llegar a mediados calculamos que en torno al mes de mayo o el mes de junio. Pero sí que hay la posibilidad para todos los ciudadanos que lo quieran hacer, de antes del 30 de noviembre de este año, poderse acoger a este plan de pago personalizado, que lo que hace es que en vez de tener que pagar cuando viene justo el recibo, que para algunas familias es verdad que puede suponer pues un coste excesivo en un determinado momento del año, porque le pueden llegar todos los tributos, aparte de otros pagos al mismo tiempo, pueda establecer una calendarización periódica a lo largo del ejercicio que le permita pues hacer su propio presupuesto y saber qué se va a gastar cada año, de manera que luego a final del año se le hace una regularización conforme pues si se le han aplicado bonificaciones de un impuesto, del otro, etcétera, y al final del año pues se hace ese ajuste, y por lo tanto cada uno ya sabe lo que tiene que pagar cada mes, y yo pues animo al que lo quiera hacer o lo considere, pues que sepa que tiene esa posibilidad para poderse acoger a esta bonificación del 2%. La Asociación de Inspectores de Haciendas Locales Públicas ha asustado un poco a los ayuntamientos, diciendo que si no regulan bien la tasa puede haber mucha litigiosidad, y que también se ha legislado desde el Gobierno de España un poco sin tener en cuenta la forma en la que se tributa en los ayuntamientos. No sé si se ha tenido en cuenta esa advertencia para la hora de hacer esto. Efectivamente, nosotros hemos tenido en cuenta todos los distintos informes que ha habido al respecto, tanto este que usted comenta, como informes interpretativos que ha hecho el propio Ministerio de Hacienda y también la propia Federación de Municipios y Provincias, con la que hemos trabajado intensamente, además en el grupo de trabajo, yo como representante dentro del grupo de Hacienda local, precisamente en esta materia. Pero es verdad, como usted muy bien señala, que las incertidumbres
que hay sobre esta materia son muy importantes, porque la traslación de la carga de la prueba que hace la ley hacia los ayuntamientos establece una obligatoriedad que en cambio no ha venido reflejada por una modificación de la Ley de Haciendas Locales, que es lo primero que tendría que haberse producido, y que de ahí es de donde pues los inspectores, la Asociación de Inspectores de Haciendas Locales y demás, consideran que puede haber algún tipo de posible problemática. Por eso nosotros hemos intentado hacer una tasa lo más realista posible en un estadio de mínimos que también establece el propio informe del Ministerio de Hacienda, es decir, en 3 estadios de medio, bajo, medio y alto, pues intentar por lo menos a cumplir las primeras previsiones que establece obligatoriamente la ley, con cargo a entrar en vigor en abril del año 2025, para en un futuro intentar introducir nuevas mejoras en ese sentido y procurar que los cambios que introducimos con esta nueva tasa pues vayan en el sentido de ser lo más cuidadosos en ese sentido. Pero es verdad que teniendo en cuenta que la incertidumbre que hay y que ha llevado a algunos ayuntamientos precisamente entre que no se querían introducir esta tasa, porque hay ayuntamientos que nunca han tenido, por ejemplo, tasa de basura, solo incorporaban los gastos en otros servicios, ahora obligatoriamente tienen que entrar ese gasto en esta tasa y a mayores, ha supuesto que hay ayuntamientos que no hayan querido siquiera regular. Nosotros consideramos que el cumplimiento de la ley, nos gusten o no nos gusten las leyes, pero las aprueba nuestro Parlamento, estamos en un Estado de Derecho, hay que cumplirlas y eso es en lo que hemos trabajado en este sentido y esperemos que, que sea algo eficiente y productivo para todos. Una duda, hay comunidades de vecinos que tienen las basuras en conjunto, entonces con este plan personalizado, ¿qué es lo que recomiendan ustedes? El plan personalizado pueden acogerse indistintamente según tenga la organización que lleven a cabo, el vecino individual como la comunidad de propietarios, etcétera, etcétera. Recuerden que no hace mucho tiempo la recogida, por ejemplo, de residuos se hacía precisamente por comunidades que eran ellas mismas las que establecían los cubos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya depende de lo que quiera establecer cada comunidad de propietarios, si lo hace individualmente o en conjunto. Obviamente en la comunidad siempre una gestión en común pues suele ser más eficaz, pero ahí el ayuntamiento va a hacer una campaña además intensa de comunicación, es otra de las previsiones que se tienen en los próximos meses de llevar a cabo, tanto para saber cómo aplicar la tasa y cómo hacerla efectiva, como también para fomentar esos comportamientos más responsables de mayor reciclaje y de separación de fracciones en origen, etcétera, etcétera. La declaración responsable para esa bonificación del 10%, ¿cómo y en qué plazo hay que hacerlo? La declaración responsable se va a comunicar en el momento que se comunique el padrón con el primer recibo a todos los contribuyentes. Se va a acompañar precisamente la posibilidad ya de esa declaración responsable en que figurarán los datos del sujeto pasivo, que es el obligado como contribuyente, y lo que sí que recogerá expresamente es la obligación de, si se quiere someter a acogerse a esa bonificación, para poder hacer las comprobaciones de que efectivamente un contribuyente en su casa pues hace ese proceso de reciclaje y de separación, el acceso de los servicios inspectores municipales que se van a poner al efecto en funcionamiento para llevar a cabo esa comprobación y poder acceder al domicilio, porque sin poder acceder al domicilio, o en el caso de la comunidad de vecinos, si lo tienen en algún departamento aparte o local o lo que sea, si no hay manera de poderlo comprobar. Entonces, dentro de la declaración responsable se recoge precisamente esa autorización para que los servicios municipales puedan hacer esa labor de comprobación. ¿Y el sistema de compostaje en qué va a consistir? Pues va a ser el sistema de compostaje, no le puedo avanzar grandes detalles porque lo estamos estudiando, como he dicho ahora mismo, ya con la entidad que presta el servicio en Segovia. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo. Va a ser fundamentalmente diferente dependiendo también de las áreas de los distintos barrios de la ciudad, porque no tienen la misma posibilidad de establecer unos sistemas u otros, pues por ejemplo el casco histórico, con lo que se pueda establecer, por ejemplo, pues en un barrio con Nueva Segovia, que hay espacios a lo mejor más amplios. Entonces se va a intentar adaptar un poco ese programa de compostaje también a la realidad física y de las casas y edificios que hay en cada una de las zonas, igual que será uno específico, por ejemplo, pues para el caso, por ejemplo, de actividades comerciales que lleven a cabo precisamente esa generación de residuo orgánico, etcétera. ¿Alguna cosa más con respecto a esta tasa aprobada ayer en el plenario? Hay un plazo ahora de 30 días de información pública en el que se pueden presentar reclamaciones. ¿Diría al siguiente pleno ya la resolución de reclamaciones o al igual de diciembre? ¿Cómo está previsto? La previsión es que se establezca la publicación
en el boletín oficial de la provincia mañana. Si se hace así, empezarían a contar entonces los 30 días. En el caso de que no haya alegaciones, se daría por aprobada definitivamente la tasa, y en caso contrario lo que habría que hacer es incorporar el informe de esas alegaciones en ese siguiente pleno para aprobar definitivamente la tasa. No tenemos todavía fechas de previsión de cuándo va a ser ese pleno, entonces estaríamos entre el pleno de noviembre y el pleno de diciembre. Muy bien. No sé si quieren hablar de algún tema más, de los que ustedes quieran preguntar. ¿Cómo va el asunto del parking provisional del AVE? ¿Hay algún plazo ya para